Jesús. Yo voy a leer Marcos capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén y amén. Bueno, levánteme su mano ahí donde usted está viendo esta prédica, esta palabra. Levante su mano y diga conmigo: yo estoy bajo la atmósfera de los imposibles. Dígalo otra vez, y si un camarógrafo me ayuda, mejor todavía. Yo estoy bajo la atmósfera de lo imposible. Bien, eso es lo que quiero hablar esta noche. ¿Cómo caminar bajo la atmósfera de lo imposible? Porque en esta vida vamos a encontrar imposibles, pero hay atmósferas donde lo que es imposible se vuelve posible. Y bien, varias cosas. Esto es para los que creen que esta noche y el mes de agosto Dios cumplirá imposibles. Cosas que hasta hoy han sido imposibles para ti, físicamente, en tu familia, en tus finanzas, trabajos, proyectos, tu universidad, una sanidad, una puerta que se abra. Cosas que son imposibles. Este hombre, el paralítico del que se habla aquí, que llevaron a Jesús, tenía un imposible. Su imposible era que no podía caminar. Era paralítico. Ese era su imposible. Pero pasó algo. Dice que oyó que Jesús estaba ahí en Capernaum, estaba haciendo milagros. Y escúcheme esto. La Biblia dice que Jesús entró nuevamente a Capernaum. Dice, entró a su casa. Capernaum era, o se convirtió en el comando central, por decirlo así, de el ministerio de Jesús y de los grandes milagros de Jesús. A Jesús le gustaba estar en Capernaum. Fueron muchos milagros, muchas maravillas que sucedieron en Capernaum. A Jesús lo recibían, a Jesús lo honraban, a Jesús lo valoraban su ministerio, honraban sus milagros. Cosa diferente sucedió en Nazaret. Nosotros vemos que él fue a Nazaret, pero dice que no pudo hacer muchos milagros ahí en Nazaret a causa de la incredulidad. ¿Cómo yo puedo caminar bajo atmósferas para lo imposible? Bueno, número uno,
las atmósferas de lo imposible no se dan en ambientes de incredulidad. Las atmósferas de lo imposible se dan en los ambientes de fe, en los ambientes donde se desea a Jesús, en los ambientes donde se honra a Jesús, donde se honra su palabra, donde se honra su ministerio. La gente o los lugares, los sitios donde se menosprecia a Jesús, se menosprecia su palabra, se menosprecia el milagro, ahí no suceden los imposibles. Pero esta noche estamos en un lugar, y tu casa es un lugar que honra a Jesús, que tiene sed de Jesús, que honra al Espíritu Santo, y ahí se desata la atmósfera de lo imposible. Ahora, este hombre le pasaron varias cosas para lograr su imposible y habitar en una atmósfera de lo imposible. Este hombre, dice la Biblia, que cuatro amigos lo cargaron y lo llevaron hasta donde Jesús, y bueno, varias cosas sucedieron. Pero nosotros necesitamos, escúcheme, este próximo mes de agosto, si estás viendo esta prédica después, agosto, septiembre, octubre, los próximos meses del año, necesitamos encontrar esa gente que tiene una fe loca, que tiene una fe que está fuera de borda. Su fe se dinamizó, se energizó cuando se encontró con estos cuatro. No fueron otros cuatro, fueron esos cuatro. Así que nosotros necesitamos entender esto. Muchas veces no nuestra casa, el ministerio, el trabajo, los estudios, los proyectos donde estamos desarrollando lo que Dios nos ha mandado a hacer, a veces la atmósfera de lo imposible no se desata porque tenemos un problema, y es que estamos conectándonos con la gente incorrecta. Tal vez hay gente a nuestro lado a la que estamos escuchando, a la que le estamos dando importancia, a la que estamos prestándole el oído, atendiendo el consejo, que es gente que no se va a conectar espiritualmente contigo. Ellos quieren, tú quieres ser un Isaac, ellos quieren que tú seas un Ismael. Tú quieres caminar en la promesa, ellos quieren caminar de acuerdo a lo natural. Tú quieres hablar de un futuro mejor, pero ellos tratan de mantenerte en un pasado de derrota. Tú crees que cualquier cosa es posible para el que cree. Ellos solo te hablan de la estadística, de los muertos, de la cuarentena, de los cierres, de lo natural. Cuando tú quieres hablar de fe y de sueños, ellos comienzan a hablarte de duda, de lo que no es posible. Mis hermanos, las atmósferas de lo imposible se dan cuando encuentras y te unes con la gente que no tiene límites, porque Dios es el que trabaja a través de ellos. Gente que dice: si Dios lo dijo, yo lo creo y yo lo hago y yo lo recibo, amén. Moisés encontró un Aarón. Moisés encontró un Aarón. Josué encontró un Caleb. Daniel encontró allá un Sadrach, Mesach y Abednego. Tú tienes que encontrar esa gente con la que la atmósfera de lo imposible se va a desatar. ¿Y qué pasó? Cuando este hombre que estaba paralítico escucha a Jesús y se encuentra con la gente correcta, su fe se dinamizó y empezaron a proyectar un sueño que hasta el momento era imposible, pero ahora comenzó a verse la posibilidad de que era posible. Y este hombre empezó a decir lo siguiente. Déjenme ilustrar la prédica a mi manera, por favor. Imaginémonos un poco. Este hombre va a decir: ustedes me van a cargar y ustedes me van a llevar donde Jesús, y este será mi último día en esta cama de parálisis, porque yo no me voy a quedar ni un día más paralizado. Mis hermanos, las atmósferas de lo imposible se dan cuando te unes con gente que sueña, con gente que proyecta, con gente que no se queda en el imposible, sino que gente que ve una posibilidad a pesar de. Por eso la Biblia dice que cuando Jehová, el Salmo 103 dice: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan.
Las atmósferas de lo imposible se dan en medio de gente que sueña. Yo no sé cuántos tienen un sueño, no cuántos están durmiendo, no. ¿Cuántos tienen un sueño? ¿Cuántos tienen un proyecto? ¿Cuántos tienen una meta? A pesar de lo que hemos pasado este primer semestre, yo todavía tengo sueños, yo todavía tengo deseos, yo todavía tengo metas, yo todavía creo que Dios tiene para mí un segundo semestre mejor. Pero la Biblia dice que la cautividad no los deja soñar. Por eso, para emprender los imposibles, tú no puedes ponerte de acuerdo con la gente que está cautiva, o sea, la gente que no cree en Dios, la gente que le cree más a las circunstancias que a la promesa, la gente que le cree más al reporte del hombre que al reporte del cielo. Muchos de ustedes, de los que me están escuchando, han estado en camas de parálisis, paralizado. La economía tal vez se paralizó, proyectos se paralizaron, la salud se paralizó tal vez, estudios, proyectos, ministerios. Pero hoy he venido a decirte, Dios tiene una atmósfera donde lo imposible se vuelve posible. Y es tiempo que te levantes. Es tiempo que esta noche alguien diga, como este paralítico: yo no me quedo un día más en parálisis. Hoy quiero declarar con alguien que lo crea conmigo. Quiero declararlo con el piano y la batería y con las 3 cámaras que están aquí, que tu tiempo de parálisis se acaba en el nombre de Jesús. La economía paralizada se levanta, la salud paralizada se levanta, tu familia se levanta, tus proyectos se levantan, los sueños se levantan, porque todavía hay un Dios en el cielo que hace realidad los imposibles para el que lo cree. ¿Y qué pasó? Que este hombre empezó a creer posible. Dice, se escuchaba. Dice que se escuchaba que Jesús, se oyó que Jesús estaba en casa y que había ya milagros, un avivamiento, tanto que se llenó toda la casa. Y eso llegó a los oídos de ellos. Mis hermanos, tengamos cuidado con lo que estamos decidiendo escuchar. Hoy te van a llegar muchos reportes, te va a llegar mucha información, pero tú decides qué creer y tú decides qué atesorar en tu corazón. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2:9 me dice a mí una realidad. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Él nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. ¿Qué es lo que me dice a mí esta escritura? Que yo no puedo encerrar a Dios y limitar lo que Dios va a hacer en los próximos meses por el ámbito o por la atmósfera que viví los meses pasados, de acuerdo a mi experiencia. O sea, de acuerdo a lo que mis ojos han visto, de acuerdo a lo que mis oídos han oído, de acuerdo a lo que mi mente ha pensado. Yo no puedo encerrar a Dios en eso, porque Dios me dice que el Espíritu Santo ha preparado cosas que mis ojos no han visto. Y yo creo esta noche que mis ojos van a ver cosas que no he visto hasta ahora. Yo creo que mis oídos van a escuchar buenas noticias que no he escuchado hasta ahora. Yo creo que mi mente va a proyectar y va a soñar cosas que hasta ahora no he podido soñar. Dice, pero no son reveladas, no son entregadas por medio del Espíritu. Ahora, préstame atención a eso. ¿Cómo fue que rompió este paralítico y su imposible y entró a una atmósfera de imposible? Él decidió empezar a creer que era posible, que ese era su último día en esa cama como paralítico. Ahí es donde empieza la atmósfera de lo imposible. Cuando alguien se atreve a romper el límite y alguien dice, mi limitación yo no la puedo sobrepasar, pero Dios sí puede. El problema es cuando pienso en el cómo Dios me va a quitar esta parálisis. Le meto mente, ¿cómo Dios me va a pagar las deudas?
¿Cómo va a ser posible que Dios me dé esa casa? ¿Cómo Dios me va a dar más ingreso en medio de recesión económica? El problema es cuando le metes mente a lo que viene solo por el Espíritu. Cuando quieres meter a Dios en tu cabeza, cuando Dios es demasiado grande. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, le dijeron los cuatro: listo, vamos, nos pusimos de acuerdo, tenemos fe, listo, vámonos. Y lo cargaron, dice que lo cargaron y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Allá Jesús estaba celebrando ese servicio de milagros en la sede de AMI Global allá en Capernaum. Y eso estaba lleno, dice, estaba repleto, no cabía nadie. Esa casa se había convertido en un templo, estaba repleto. Como van a estar estos templos ahora que abramos otra vez. Y entonces, ¿sabes qué le dijeron? Cuando llegaron, estaba lleno, la multitud cubría la entrada, no podía entrar nadie. Y le dijeron: no puedes entrar, no puedes entrar. Pero ellos no se quedaron con el imposible, sino que se pusieron de acuerdo. Ojo con esto, se pusieron de acuerdo y dijeron: bueno, si no podemos entrar por la puerta, vamos a entrar por el techo. Mis hermanos, las atmósferas de lo imposible se dan cuando hay gente que se pone de acuerdo con Dios y contigo. Necesitamos operar en el poder del acuerdo. Si uno de los cuatro amigos decía: no, por el techo no se puede, se dañó el milagro. Pero los cuatro dijeron: vamos, que por el techo se puede. Y ahí se soltó la atmósfera de lo imposible. Mis hermanos, las atmósferas de lo imposible se dan cuando hay gente que no le presta atención al imposible, sino que le cree a Dios para que ese imposible sea sobrepasado. Jesús habló de lo poderoso que es caminar en el poder del acuerdo. Alguien se va a poner de acuerdo conmigo esta noche por un milagro extraordinario. Mateo 18:19 dice esto: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Dice, si se ponen de acuerdo, dos o más. Yo creo que aquí hay más de 2 personas que me están viendo ahora, que están creyendo que agosto será un mes lleno de imposibles hechos realidad. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 11, mire lo que dice. Versículos 6 y 7. Y dijo: miren, Dios dijo esto: la gente está unida y todos hablan el mismo idioma, las mismas palabras. La otra versión dice: hablan las mismas lenguas y las mismas palabras, refiriéndose Dios a la torre de Babel. Porque los hombres se habían puesto de acuerdo para levantar una torre para su idolatría, para ver los astros, para hacer sus locuras. Y Dios dijo: vamos a ver qué pasa. Y Dios dijo: esta es la situación. Hablan el mismo idioma, las mismas palabras. Y después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo bajo el mismo idioma, la misma palabra. Y Dios dijo: vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Mis hermanos, una casa dividida contra sí misma no prosperará, dijo Jesús. Cuando hay poder del acuerdo, la atmósfera garantiza la victoria sobre el imposible. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo en un idioma, porque el tema era que hablaban lo mismo. Y el idioma en el que tenemos que ponernos de acuerdo es el idioma de la fe. Yo no puedo hablar fe y tu incredulidad. Mis hijos hablar fe y los padres incredulidad. La suegra hablar fe y el yerno hablar incredulidad. Necesitamos hablar fe. Y cuando hay gente que habla el idioma del cielo, esa atmósfera te va a garantizar que ningún imposible será inconquistable. ¿Y qué pasó? Que ellos no se quedaron quietos. Ellos dijeron: vamos por el techo. Porque la atmósfera de lo imposible se da cuando hay una fe activa, cuando hay una fe en desarrollo. La fe no solo
se piensa. La fe no es solo creer, la fe te lleva a una acción de fe. Necesito que la batería me diga amén a eso. La atmósfera del imposible se da cuando hay gente que desarrolla una fe activa. Aunque este hombre estaba paralítico, su fe estaba activa. Su fe era dinámica. Santiago 2:17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta, inútil. Y Santiago sigue diciendo: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. O sea, tus obras me mostrarán tu fe. Y por eso estos 4 no se quedaron quietos, buscaron la escalera, buscaron la manera de subir al paralítico, que no se cayera, que no se le resbalara, que ninguno se cayera. Luego buscaron el lugar del techo exacto donde Jesús estaba. Vieron la manera de abrir el techo, que no causaran un desastre más grande de ese hueco, y bajaron, ojo, al paralítico exactamente enfrente de Jesús, de tal manera que Jesús soltó la palabra y fue sano. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Dios premia el esfuerzo en la fe. Nuestro esfuerzo y nuestro trabajo no es en nuestra fuerza y en nuestra incredulidad. Nuestro esfuerzo y trabajo está motivado por una fe activa. Por eso es que Dios no premia la mentira. Dios no premia el que quiere ganar dinero con mentira, el que quiere ganar dinero tumbándose al otro. Dios no premia el que compra la lotería. Ay, Jesús, dame el número de la lotería para yo ir a pagarle allá al pastor Iván lo que debe del templo. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios premia el esfuerzo que va de acuerdo a una promesa. Serás cabeza y no cola. Estarás por encima y no por debajo. Dios bendecirá todo lo que toque en tus manos. Dios premia una fe activa. Entonces, la atmósfera del imposible se da cuando tú no aceptas el fracaso. Ellos no aceptaron el fracaso. Si no se puede por aquí, vamos por acá. La fe, la atmósfera de imposible se desata cuando hay gente que no se detiene, cuando hay gente que no se queda en el fracaso, cuando hay gente que dice: si por aquí no se puede, la fe nos dará una manera diferente. Porque la fe te da creatividad. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Lo normal era que hubiesen entrado por la puerta, pero Dios les dio una manera extraña y poco usual de recibir el milagro. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Que yo sé que se han cerrado puertas. Así como al paralítico le cerraron la puerta y no pudo entrar por ahí, el paralítico entró. La palabra que te tengo hoy es: cree, no te detengas. No te paralices ante la imposibilidad. Si te dijeron que no, la fe te dará otra manera. Si te contestaron un no del banco, la fe dará otra manera, te dará una estrategia. Pero lo que te quiero decir es que lo tuyo viene. La puerta se va a abrir, el recurso se va a soltar, el contrato se va a firmar, la deuda se va a pagar, la sanidad se va a dar. Tal vez no de la manera usual, pero la atmósfera del imposible se da cuando alguien dice: yo me rehúso a quedarme con el imposible. Esta noche alguien tiene que decir: me rehúso a quedar quebrado, me rehúso a contagiarme, me rehúso a morirme por la epidemia, me rehúso a que en mi casa entre la plaga. Cuando alguien se levanta en fe y dice: no acepto las tinieblas en mi vida, Dios hace un milagro en esa casa. Y tu casa hoy recibe un milagro. Dígame amén alguien, por favor. Reciba esa palabra ahí, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por donde sea, pero di: la recibo, pastor. Si tú aceptas el no, no vas a lograr nada en esta vida.
si yo me hubiera quedado quieto ante los no que me han dicho, tal vez ni me estarías escuchando predicar hoy, porque ni cámaras de estas tendríamos, ni templo tendríamos, ni músicos, ni estas instalaciones, ni este canal de AMI TV por YouTube. Porque la gente que va más allá es la gente que sabe que cuando te dicen no, esa es solo la indicación de que Dios lo va a hacer de una manera diferente. Pero Dios lo va a hacer. Diga, Dios lo va a hacer. Diga, Dios lo va a hacer. Ahora, lo otro que me llama la atención es que ellos rompieron el techo. El techo no se les abrió por arte de magia. No fue que ellos llegaron, trajeron al paralítico y el techo abrió unas compuertas y bajaron en un ascensor. No. Ellos tuvieron que romper el techo, cortarlo, quitar la teja, el segundo nivel de techo, quitar la lámina, coger una cuerda, bajar al paralítico. O sea, necesitó esfuerzo, necesitó empuje, necesitó determinación, necesitó planificación, necesitó cuidado. Tal vez invirtieron más fuerza en ese momento de abrir el techo y bajarlo que desde que lo trajeron de la casa hasta el lugar donde Jesús estaba haciendo milagros. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la atmósfera de los imposibles se desatan cuando alguien es perseverante en la fe, cuando alguien insiste una y otra vez, cuando alguien dice yo voy a entrar por ese techo, cuando alguien dice voy a romper los límites, cuando alguien dice voy a seguir tocando, cuando alguien dice voy a seguir hablando con el banco, cuando alguien dice mi victoria de que viene, viene. Y mientras que sigues persistiendo, sigues tocando la puerta, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. Pero si dejas de pedir, tú cortas la inercia, tú frenas la fe, tú frenas el milagro. Algunos de ustedes han dejado de recibir milagros porque se frenaron, porque no insistieron, porque no persistieron. Pero esta noche Dios te da esta palabra: levántate y persiste, rompe el techo, haz lo que tengas que hacer. Dios te dará la salida. Sigue tocando la puerta, porque Dios es fiel. Dios va a darte tu bendición. Pero el mensaje es: no te quedes quieto, sigue creyendo a Dios, porque tal vez las esclusas de los cielos están a punto de abrirse para ti. Padre, yo lo creo en el nombre de Jesús. Ellos hicieron una locura. Las atmósferas de lo imposible se desatan con la gente que se atreve a hacer locuras para Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. Antes de ir al último punto, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué locura para Dios has hecho en el último mes? ¿Qué locura para Dios has hecho los últimos 3 meses? Bendito sea Dios. Camilo, ¿qué locura para Dios has hecho los últimos 4 meses de pandemia? Bueno, los últimos 6 meses, ¿qué locura para Dios has hecho? Mira, si no has hecho una locura para Dios, necesitas moverte. Si no has hecho una locura para Dios, necesitas romper esa inercia. Y por eso Dios te está dando esta palabra. ¿Por qué? Porque los que se atreven a hacer locura rompen límites, rompen el límite de lo imposible. Hay unos que el banco les está diciendo: mira, eso vas a tener que pagar el triple, lo vas a pagar en 15 años. Pero la ley de lo imposible dice: lo vas a pagar en 15 días. Gloria a Dios. Padre, yo recibo esa palabra. Algunos el doctor les está diciendo: esto te va a durar 1 mes, esto te va a durar 2 meses. Pero la ley de lo imposible, de la atmósfera de lo imposible, te dice: te puedo sanar en un solo día. En un solo día puedes quedar totalmente sano. Algunos, Dios, el mensaje que se le está dando es: las puertas se van a abrir poco a poco, tomará 3 meses, tomará 6 meses, pero Dios te dice: yo te puedo abrir puertas en los próximos 6 días, en los próximos 7 días te abro puertas, porque es Dios el que la hace.
no es nuestra mano, no es nuestro recurso, es Dios el que la hace. Y entonces, ¿qué pasó? Rompieron el techo y entraron a esa casa donde la bendición estaba. Mi hermano, déjeme profetizarle algo antes de decir lo último. Declaro que tu puerta se abre y entrarás a donde no habías entrado. Entrarás al lugar de la bendición. Entrarás al lugar donde se cancelarán las deudas. Entrarás al lugar donde recibirás esa nueva casa. Entrarás al lugar donde ninguna enfermedad podrá tocarte a ti ni a toda tu familia. Entrarás al lugar donde verás la multiplicación más grande. Entrarás al lugar, escúchame esto, tal vez en medio de esta pandemia tendrás que romper el límite más grande y verás la bendición tal vez más grande que no hayas visto en los últimos 10 años. Y dice que entraron. Y cuando entraron, versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos. Me llama la atención esto. Ese lugar estaba lleno de gente, pero Jesús vio fe en ellos, no vio fe en nadie más. Y ahí habían rabinos, habían teólogos, habían fariseos, había gente erudita en la Biblia, y seguramente había otro tipo de gente que necesitaba un milagro. Pero Jesús los vio a ellos y vio fe. Yo no sé qué ha visto la gente en ti, pero yo creo que Jesús hoy ve tu fe. Donde otros ven crítica, donde otros ven un desastre en el techo, donde otros ven un matrimonio a punto de divorcio, Jesús ve tal vez la familia con la restauración más poderosa. Donde otros ven un muchacho, una muchacha sin futuro, sin dinero, Jesús creo que ve tu fe y ve un joven emprendedor que iniciará una empresa que nadie en tu familia la ha iniciado. Donde otros ven la iglesia fracasando, se burlan de la iglesia, critican, Jesús ve que nos acercamos al mejor momento en toda la historia de la iglesia cristiana. Dígame amén alguien, por favor. ¿Qué es lo que Jesús ve? Pues lo que los otros vieron fue crítica. Criticaron. Blasfemia, dice este, porque Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Para decirle, eres sano. Tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y empezaron a criticar a Jesús y a criticar al paralítico. ¿Qué es esto? ¿Cómo alguien puede perdonar pecados? Blasfemia dice, o sea, apedréelo, porque eso era lo que significaba cuando alguien era acusado de blasfemia. Pero mis hermanos, les voy a decir algo. Las atmósferas de lo imposible se dan cuando vemos como Jesús ve, no como ve todo el mundo. Hoy hay gente que se acerca a la iglesia, se acerca a ver, pero no a ver fe, no a ver la gloria, no a ver los milagros. Se acercan a ver la iglesia para criticarla, para ver lo malo, para acusar a la iglesia de cuánta cosa se le ocurre, para acusar allá al pobre pastor de que es ratero, de que es mujeriego, de cuánta cosa se les ocurre, mis hermanos. Pero hay unos como tú y como yo que nos acercamos con hambre y sed de Dios. Nos acercamos a Jesús para recibir lo que el cielo tiene para nosotros. Amada iglesia, no he visto el primero que se acerque a criticar, a blasfemar, a ver lo malo que se ha de hablar en los cielos. No he visto el primero, pero aquellos que no importa su imposibilidad, no importa su problema, no importa su crisis, se acercan a Jesús con una fe genuina. A esos Jesús le dice, toma tu camilla y levántate. Hoy te quiero decir algo, hay un nuevo destino para ti. Para este paralítico fue su último día de parálisis. Y hoy quiero ponerme de acuerdo contigo.
Me pongo de acuerdo contigo. Me pongo de acuerdo con tu casa. Me pongo de acuerdo con tus finanzas. Me pongo de acuerdo con tu empresa. Me pongo de acuerdo con tus estudios. Me pongo de acuerdo con tu proyecto. Y en el nombre que es sobre todo nombre, hoy creo que la atmósfera de lo imposible toma tu casa. La atmósfera de lo imposible toma tu cuarto, tu habitación. La atmósfera de lo imposible toma tu finanza. La atmósfera de lo imposible toma tus deudas y las convierte en cero. La atmósfera de lo imposible toma el trabajo de tus manos y lo multiplica al 100 por 1. La atmósfera de lo imposible toma todas las puertas que se te cerraron y las abre ahora en el nombre de Jesús. Si hay alguien que se pone de acuerdo conmigo, vamos, tómate una foto ahí y dilo: me pongo de acuerdo con mi milagro, me pongo de acuerdo con esa palabra, me pongo de acuerdo con Jesús. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, Dios tapa toda boca criticona, Dios silencia toda boca incrédula, Dios silencia toda lengua que se levantó para maldecirte, que se levantó para desanimarte. Dios levanta alrededor tuyo locos de fe. Dios levanta en tu trabajo atmósferas de lo imposible. Levanta, líder de grupo, levanta en tu grupo atmósferas de lo imposible. Aleluya. Llegaron a Jesús y al paralítico dice que se asombraron y dice, glorificaron a Dios. Amada iglesia, nos toca perseverar en la fe. Aunque nadie crea, nosotros vamos a creer. Aunque nadie se atreva, nosotros nos vamos a atrever. Aunque otros tengan miedo, nosotros no vamos a tener miedo. Aunque nadie quiera ir adelante, nosotros iremos adelante. Pero te voy a decir algo: pronto, más pronto que tarde, glorificarán a Dios cuando vean tu imposible hecho milagro. No es tiempo de estar paralizado, es tiempo de levantarse a romper el techo. Bendito sea Dios. Aleluya, dale un aplauso a Jesús allá en tu casa, porque en tu casa se va a romper el techo de tanta bendición que viene. Diga conmigo: Padre, recibo esa palabra, me pongo de acuerdo con tu palabra y me pongo de acuerdo que atmósferas para lo imposible se desatan en mi casa, sobre mi vida, mi familia, mi empresa, mi negocio, mi trabajo, mis estudios, el ministerio, todo lo que tengo, todo lo que toque en mis manos y todo lo que soy se somete a la atmósfera de lo imposible. Dile gracias en el nombre de Jesús. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.